Hola, buenas tardes. En España, yo soy Alfio, soy aquí en Suiza. No sé si funciona. Antes que vamos a empezar con esta charla para fisioformación, esperamos un poquito para saber si Ana me dice que funciona. Si Ana me dice que funciona, vamos. Como ha dicho, yo soy Alfio Albasini de la Suiza. En Suiza no hablamos español, hablamos alemán, francés e italiano. El mío español no es muy bueno, pero espero que ustedes me entiendan. Yo soy un instructor del curso del concepto de McConnell. Hemos impartido este curso de McConnell muchas veces, muchos años con fisioformación. Y en esta charla vamos a hablar del concepto de McConnell sobre el problema de dolor de rodilla anterior. En el concepto de McConnell, pero tenemos también no solamente el problema de dolor patelofemoral, tenemos también todo el concepto sobre el miembro inferior. Esto significa que no solo vamos a valorar la rodilla y la articulación patelofemoral, pero también vamos a mirar que la posición del pie, vamos a valorar la cadera y también el concepto de McConnell. Tenemos un curso también de 2 días sobre el problema del miembro superior de la articulación glenohumeral de la escápula, entonces del hombro. Ahora vamos a empezar con mi diapositiva para explicar a usted qué es lo que vamos a mirar. Ok, no sé si puede mirar la primera diapositiva, que es la Suiza. Muy bien, esto es lo que vamos a hablar hoy. El dolor de rodilla y el aspecto biomecánicos con una propuesta de tratamiento multimodal. Sabemos todo que el síndrome de dolor femoropatelar afecta la rodilla y es un problema más común en la vista en la práctica ortopédica. Y yo diría que es el segundo problema más común después del dolor lumbar. La etiología de la síndrome del dolor femoropatelar es por naturaleza multifactorial. Significa que no es un problema simple, tenemos que valorar varias cosas y lo voy a intentar de explicar a usted con esta charla. La síndrome del dolor femoropatelar es una de las de mayor prevalencia en la población activa, entre 7 y 15%. Índices en medicina del deporte entre 18.5 y 31%. Significa que personas que tienen medicina del deporte, correr, tenis, fútbol, este porcentaje aumenta. Es muy interesante saber que 2.2 veces es más común en mujeres que en hombres esta síndrome. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres tienen estos problemas más que los hombres? Y el problema de dolor femoropatelar de esta síndrome es destacado por el hecho de que del 70 y el 90% de individuos con este problema han desembocado en dolor crónico. Y si tenemos un dolor crónico, tenemos que intentar de ayudar de una manera diferente los pacientes que siempre llegan a tu clínica con este tipo de problema y lo tenemos que intentar de mudar, de mejorar. Los pacientes que están con este tipo de problema son diferentes grupos de personas. Como podemos mirar aquí, podría ser que tenemos un deportista
muy importante con este tipo de problema, pero podría ser que tenemos una persona normal, podría ser que tenemos, como hemos dicho, mujeres un poquito más activas con juego de fútbol, pero también recuerda que podría ser que tenemos niñas o niños con este tipo de problema y tenemos también persona vieja con este tipo de problema. Entonces, los pacientes que están con este de problema, con esta síndrome de dolor patellofemoral, son pacientes de diferentes grupos de personas y es claro que lo vamos a tratar y rehabilitar y fortalecer la musculatura de manera diferente. Las características clínicas de este tipo de paciente es muy interesante y por qué. Mira, aquí tenemos una señorita con un problema de dolor femoropatelar bilateral y como podemos mirar bien aquí, usted puede mirar que la señorita está con lo que llamamos un pie pronado y ¿qué más? Si lo miramos bien, y vamos en esta fotografía, cuando valoramos de manera palpatoria y también visual la posición del fémur, como puede mirar aquí, el fémur de esta señorita está con la que llamamos una rotación interna, una rotación para adentro del fémur. ¿Qué significa? Que cuando vamos a valorar el paciente está en pie, los miembros inferiores y como en este caso aquí, podría ser que te parece que las dos rodillas van para adentro, están con la que llamamos una medialización, pero esto normalmente no es posible. Cuando te parece que la rodilla está medializada, la verdad es que no está medializada. Te parece medializada, ¿por qué? Porque el paciente está con una rotación interna de fémur. Recuerda que hemos dicho que las mujeres están con 2.2 veces más problema de síndrome de dolor femoropatelar. Y una característica muy interesante en las mujeres es que están muchas veces con rotación interna de fémur. Los hombres están con menos rotación interna de fémur, normalmente están más o menos con una rotación que es neutra de fémur. Entonces esto es una característica clínica muy, muy interesante. Cuando tu paciente está en tu clínica, la pregunta es si está con dolor anterior de rodilla, ¿de dónde viene el dolor? Y una hipótesis patomecánica es esta que vamos a valorar, que lo que llamamos el factores locales y particularmente que el mal posicionamiento de la rótula. Y normalmente en la clínica podría ser que estamos con un paciente como esto. El paciente está con un dolor anterior. Podría ser que estar con dolor anterior y medial, exactamente aquí. Y en este caso, ¿qué podría ser? Que el paciente está, como lo podemos mirar aquí, con lo que llamamos un deslizamiento de la rótula, como podemos mirar aquí. La rótula está con más deslizamiento lateral, está sobre el cóndilo lateral, y como puede, no sé si lo puede mirar bien aquí, aquí se nota también como una osificación en el borde lateral de la rótula. ¿Por qué? Porque tenemos un encurtamiento muscular. Y
puede comprender ahora que la posibilidad de este paciente, si está con un dolor anteromedial, que la estructura aquí medial está con un stretch, y en este caso aquí está con un encurtamiento y tenemos que lo que es un mal posicionamiento, un mal alineamiento de patela. La pregunta aquí va a ser si esta patela te parece rígida, y si sería rígida y lateralizada, necesitamos de realinear la patela en el centro del sulco del fémur, y esta sería una posibilidad. Pero podría ser que estamos con un paciente con este tipo de problema. Esta es una señora un poquito vieja donde miramos la patela está lateralizada, pero como puede mirar está con una compresión sobre el cóndilo lateral. Y aquí la pregunta va a ser, ¿podemos movilizar esta rótula o está muy rígida? Aquí también puede mirar cómo tenemos una osificación del tejido mole, ¿no? Que está ahora con una osificación del músculo, ¿no? Y en este caso también la actividad de este músculo va a ser muy débil y tenemos más encurtamiento y podría ser una hiperactividad del lateral más lateral. En este caso también podría ser que tenemos que movilizar, si lo podemos, la rótula, así que la podemos centralizar. Pero sería posible que estamos con este tipo de problema. Aquí tenemos una paciente con esta particularidad. La paciente cada vez que intenta de activar el cuádriceps, la patella se luxa lateral para afuera. Y es claro que el objetivo de tratamiento en este caso va a ser también de realinear la patella en el centro, pero aquí estamos con la que llamamos una instabilidad y tenemos que valorar si es una instabilidad solamente lateral o si es una instabilidad multidireccional. En ese caso no vamos a movilizar la patella, vamos a intentar de estabilizar la patella y tenemos que fortalecer la musculatura. Como puede mirar en los tres casos, estamos con tres casos clínicos diferentes. Un caso muy rígido con osteoartrosis, un caso de mal posicionamiento y aquí estamos con una instabilidad probablemente multidireccional. Normalmente la patella está sobre el cóndilo de esta manera y cuando está de esta manera que está plana y está en el centro, puede ser que el cartílago articular está bien. Pero el problema va a ser cuando la patella está, como hemos mirado antes, con un mal posicionamiento y tenemos que realinear la patella así que está en el centro. Podemos intentar de realinear la patella como utilizando que lo que conocimos es un taping rígido, porque si el tape no es rígido, si no es rígido no podemos realinear la patella. Si la patella no está en el centro, no sabemos si podemos mejorar la sintomatología del paciente. De vez en cuando tenemos paciente con mucha instabilidad, la pregunta va a ser cuánto tiempo estamos con el tape rígido para realinear la patella. Y son horas, días, semanas o meses. Y la piel, como lo sabemos, puede ser que está con un poquito de problema, con un poquito de irritación. Es por esto que podría ser que tenemos que utilizar la que llamamos una rodillera. Aquí podemos mirar una rodillera, que es una rodillera dinámica, que te permite cada vez que tú te vas en flexión de medializar la patella. Entonces esto sería una buena posibilidad que tú puedes intentar de
mejorar la sintomatología del paciente con esta corrección con el tape rígido. Lo hacemos de mucho tiempo. Eso es el primer artículo de Jenny McConnell, donde hablaba del tratamiento patellofemoral, a long-term solution, una solución a largo plazo. Pero es claro que si tú necesitas de poner el tape muchas veces, muchas semanas, necesitamos una rodillera. Ahora, sobre taping, sobre bracing, rodillera, tenemos muchísima investigación y sabemos que se han demostrado que el vendaje con el tape rígido de la rótula te va a reducir el dolor y te altera la cinemática femoropatellar. También sabemos que ha demostrado muchas otras cosas. También sabemos que la rodillera tiene una influencia en la entrada somatosensorial de la piel que rodea la rodilla, pero también con esta rodillera que has mirado de Otto Bock, tenemos también investigación que ha valorado que la patela está más medializada con este movimiento, con esta rodillera dinámica. Este es un vídeo que puedes mirar la patela, una patela con instabilidad multidireccional. Con este tape la tentamos de estabilizar. Es una estabilización con tape rígido, así que la patela está más en el centro de la rodilla y tentamos de valorar y revalorar si podemos cambiar la sintomatología. Cuando el paciente llega a tu clínica, muchas veces tú tienes o no tienes una resonancia magnética, un CT scan, una radiografía, pero de vez en cuando tú estás con un problema como esto. El paciente está con dolor de este lado, pero en el final cuando tú tiras una resonancia magnética bilateral o un CT scan, como en este caso, ¿cómo puede mirar? Esta rodilla está sintomática, esta está asintomática, pero los dos son exactamente los mismos. Y en este caso, la pregunta va a ser, ¿de dónde viene el dolor? Y aquí he escrito en este artículo de Christopher Powers, British Journal of Medicine, 2017, ¿cuáles son la estructura que podría ser el origen del dolor del paciente? Porque cuando tú estás con este caso y te parece que el mal alineamiento es más o menos lo mismo, pero uno está asintomático y uno está sin dolor, ¿de dónde se viene el dolor? Y tenemos varias posibilidades. Aquí en este caso hemos escrito varias estructuras y me interesaría hablar solo de un poquito de esta, que es lo que se llama en inglés de infrapatellar fat pad, el polvo graso de OFA, la molladilla de grasa infrarrotuliana en español parece que se llama, ¿no? Esta es una estructura muy interesante y como podemos mirar en anatomía, que está exactamente para atrás del tendón rotuliano, ¿ok? Entonces muchas veces que lo que pasa es que esta estructura está confundida ¿con qué? Con el tendón rotuliano. ¿Y por qué? Porque como podemos mirar aquí, está muy cerca del tendón rotuliano. Y es claro que aquí necesitamos una diagnóstica diferencial para saber si es un problema del corpo graso de OFA o si es un problema del tendón rotuliano. Porque en el final, el sitio donde el paciente molesta es más o menos lo mismo. ¿Y dónde es? Es exactamente para abajo del apex patella y el dolor está más o menos en el centro. Pero recuerda que un test muy interesante que podemos hacer es la palpación. Podemos palpar aquí y cuando vamos a palpar y comprimir un poquito central, estamos comprimiendo el tendón rotuliano y también el
cuerpo graso de OFA. Entonces, si el paciente te dice me molesta, no sabemos si es el tendón o el cuerpo de OFA. Pero si preguntamos al paciente una contracción isométrica del cuádriceps y el tendón rotuliano está un poquito más rígido, el tendón rotuliano más rígido, porque está en tensión, te va a proteger el cuerpo de OFA, y si tú te palpas una otra vez, tú puedes palpar el tendón, pero no puedes palpar OFA. Entonces, si el paciente te dice, me molesta menos, podría ser el OFA. Si te dice, me molesta de la misma manera, podría ser el tendón rotuliano. Y esta es una posibilidad, porque tenemos varias posibilidades. Recuerda, el cuerpo OFA o graso de OFA infrapatelar es la estructura más sensible en la rodilla. Está con una inervación muy rica, muy grande, y por esto podría ser muy sensible, con un dolor muy grande, que podría ser también un dolor que no es solamente donde tenemos el OFA, pero si tú te puedes mirar una otra vez donde está OFA, y OFA no está solo aquí, pero termina aquí, podría ser que el paciente está con dolor un poquito referido en diferente lugar. Lo paciente, yo diría clásico, que podemos mirar cuando lo valoramos en posición de pie, si podemos cambiar la diapositiva, te muestro cómo es. El paciente normalmente con el cuerpo de OFA, ahora estamos aquí, con el cuerpo de OFA, con una irritación, normalmente está de pie de esta manera, con una hiperextensión, y en este caso, como puede mirar, está con una hiperextensión femorotibial. Entonces se empieza el cuerpo de OFA que se irrita, y cuando tú lo puedes mirar más cerca, está de esta manera, donde podemos mirar el cuerpo de OFA con una buena irritación, y cuando tú lo miras aquí, tú puedes mirar que tenemos como un hueco, y este hueco, ¿qué es? Es porque la patela en el plano sagital no está paralela al fémur, está con lo que llamamos un tilt anteroposterior. Significa que el ápex patelle está más en bajo, está más profundo, más como posterior, en lo que llamamos un tilt anteroposterior, y te va a comprimir el cuerpo de OFA. Y esto es lo que lo llamamos un cuerpo de OFA con una irritación, con este tipo de mal alineamiento rotuleo, una inclinación anteroposterior. Y es una posibilidad, porque podría ser que el dolor viene de un otro lugar. Entonces la pregunta va a ser, ¿de dónde viene el dolor? Cuando valoramos los pacientes, es muy importante que empezamos a valorar qué es la posición estática, qué es la morfología del paciente. Aquí, como podemos mirar, tenemos un varus muy grande. Aquí estamos con un paciente con una posición de pie, como se podría decir, con un poquito de rotación externa. Y como podemos mirar, está con un pie pronado, plano. Y como puede mirar aquí arriba, no está con mucha actividad muscular del cuádriceps. Pero podría ser que el paciente no tiene un varus, tiene un valgus. Y como puedes mirar aquí, esta señorita, cuando va a colocar los pies juntos, como puede mirar, una rodilla está más adelante y una está más para atrás. Y no puede colocar las dos rodillas paralelas en el mismo plano frontal. ¿Por qué? Porque el valgus es muy grande. Tenemos otra posibilidad. ¿Qué podemos mirar aquí? Aquí, como puede mirar muy bien, tenemos una rotación interna bilateral del fémur, donde la señorita
aquí está con más rotación interna en el lado izquierdo. Y cuando la vamos a valorar y mirar en el plano frontal anterior, podría ser que te parece que la rodilla está medializada, pero en realidad no está medializada, está con una rotación interna de fémur. ¿Qué más? El cuerpo de Offa, recuerda, podría ser que el paciente está con dolor de cuerpo de Offa, y esto es que lo que podemos mirar muy frecuente, más que lo pensamos. ¿Y qué podemos mirar aquí? La derecha está bien y la izquierda que está no bien. Si valoramos las dos piernas del paciente que está en decúbito dorsal, te parece que la pierna izquierda está con una rotación externa, pero en realidad la pierna izquierda está en posición neutra. El problema es que la patela estaba con una luxación. Ahora la patela no está luxada, se luxó un poquito antes, pero podemos mirar que está muy lateralizada y podemos mirar también que aquí tenemos una atrofia del vasto medial oblicuo. La pregunta es siempre, ¿de dónde viene el dolor? ¿Y dónde empezamos a tratar al paciente? Y es por esto que es muy importante que pensamos que el dolor podría ser que es un problema local, pero es por eso que tenemos esta propuesta de tratamiento multimodal. ¿Por qué? Porque cuando valoramos el paciente, no lo valoramos solamente en posición estática, lo valoramos de manera dinámica también. ¿Y cómo podemos mirar aquí en esta paciente? Ella está haciendo la que llamamos un squat, una sentadilla, y como puede mirar, cada vez que la va en squat, tenemos que un valgo del miembro inferior con un pie pronado. Y esto valgo del miembro inferior, ¿qué es? Es una adducción y una rotación interna de la cadera. Y entonces en este caso va a ser importante saber si el dolor femororotuliano, el dolor anterior de rodilla, tiene una influencia de una mala biomecánica de la cadera. Normalmente tenemos varios test. Un test sería la sentadilla, los squat. Un test sería lo que llamamos knee lunging. Podría ser estático, podría ser dinámico. ¿Por qué? Porque intentamos de valorar si podemos reproducir la sintomatología del paciente y valoramos también la calidad del movimiento del paciente dinámico. También sabemos que podemos hacer lo que llamamos unilateral squat, una sentadilla unipodal, para valorar otra vez el dolor, para valorar la calidad del movimiento. Es claro que si el paciente ya está con mucho dolor con un squat, con una sentadilla bilateral, no hacemos un unilateral. Pero si el paciente necesita más carga, podemos tentar con un squat unilateral o también con lo que llamamos step down. Step down, como puede mirar aquí, se va un poquito más en bajo, se abaca más y miramos si podemos producir dolor y miramos también la calidad del movimiento del paciente. Esta hipótesis patomecánica del factor proximal de la cadera es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa si lo podemos mirar aquí? Cuando el miembro inferior, la pierna, va para adentro en valgos, tenemos lo que llamamos una rotación interna, una adducción y muchas veces también una pronación del pie. Y
si pasa exactamente esto, tenemos que una patela que va más para afuera. Si tenemos, como hemos dicho, el fémur que se roda para adentro y una aducción para adentro, en el final podría ser que la patela está para afuera. Entonces para nosotros va a ser muy importante valorar si tenemos solamente un deslizamiento lateral de patela o si tenemos solamente una rotación interna del fémur o si tenemos los dos. Y si tenemos los dos, es claro que es un problema más grande que tenemos que tratar. No sé si va a funcionar el video, miramos si funciona, Ok, sí. Esto es un video para mostrar a ustedes qué es el movimiento dinámico de un squat unipodal. Y como pueden mirar, aquí es interesante mirar qué es lo que pasa con el movimiento y la estabilidad del pelvis. Si miramos otra vez la diapositiva de antes, hemos dicho que la pierna se va para adentro, pero también el pelvis no está estable. Y esto es que lo que podemos mirar exactamente aquí. Como puede mirar, la pierna va para adentro, rotación, aducción, y mira ahora el pelvis no está horizontal, se baja, se levanta y no es estable. Y es claro que aquí hablamos de un problema de cadera y más precisamente un problema de fuerza de la musculatura de los rotatores externos y de los abductores de la cadera, en este caso de derecha. Y esto es lo que publicó la primera vez en el 1996 Christopher Powers, donde tentó de explicar qué es lo que pasa si tenemos una rotación interna de fémur, si tenemos una rotación interna de todo el miembro inferior donde la patela no está alineada sobre el fémur, pero el peligro es que la patela está para afuera. Y esto es importante que lo tenemos que valorar. Y si esto es el problema del paciente, que lo tratamos y vamos a revalorar si podemos mejorar la sintomatología. Y tenemos muchas investigaciones sobre este problema. Aquí está todo escrito en inglés porque es exactamente la investigación que podemos leer en la bibliografía. Entonces aquí, por ejemplo, mujeres con dolor patellofemoral, tienes abducción y rotación externa, weakness, entonces con una musculatura débil. En este caso, es claro que la pregunta va a ser, ¿cuál tipo de ejercicio vamos a tentar con el paciente? Vamos a tentar de activar más la musculatura, ¿no? Y Di Stefano aquí en Journal of Orthopedics for Physical Therapy tentó de valorar con la electromiografía cuál es el ejercicio que te activa más el glúteo medio. Y parece, como lo podemos mirar aquí, side-lying hip abduction. Side-lying hip abduction son exactamente esto. Y es claro que podemos decir que es un buen ejercicio, muy bien, pero en el final recuerda que necesitamos también un ejercicio funcional. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser el paciente que tiene que caminar, que subir, bajar una escalera, que tiene que correr. Entonces es importante también que no solo valoramos cuál es el mejor ejercicio para activar más la musculatura, pero también necesitamos que el paciente va a hacer un ejercicio funcional. Entonces, como podemos mirar aquí, tenemos varias posibilidades donde podemos tentar de activar no solo los glúteos, pero también el tronco. ¿Por qué? Porque el tronco también es importante para el pelvis que está estable y para todo el miembro inferior. Este artículo es muy interesante, no sé si lo conoce, donde Lewis, American Journal of Medicine, ha publicado este artículo. ¿Cómo se activa más
el medio glúteo, cuando el TheraBand está aquí, rodilla, o está aquí, ankle, o está aquí del pie. Y la respuesta la trovas en el estudio. ¿Qué más? ¿De dónde viene el dolor? ¿Tenemos más? El acortamiento muscular es una pregunta muy interesante donde es claro que tenemos que valorar cómo es el recto femoral, la banda iliotibial, los isquiotibiales, los gemelos. Y muy interesante es que lo que hemos tentado por varios años, por esto. Como puede mirar, sabemos que la banda iliotibial está con una conjunción con el retináculum lateral. Es por esto que por mucho tiempo hemos pensado que cuando tú estás con un encurtamiento de la banda iliotibial, podría ser que la patela está lateralizada. Pero en la verdad no es esta, porque tenemos investigación sobre este problema y ahora sabemos que podría ser que tú estás con un encurtamiento de la banda iliotibial y del tensor de fascia lata, pero podría ser que tu patela está en el centro. Entonces es muy importante que vamos a valorar la flexibilidad de la musculatura y también vamos a valorar la posición de la patela. Los factores que influencian la orientación y la dirección de la rótula, como puede mirar aquí, son varios. Y en este caso, vamos a mirar qué pasa con el pie pronado. Hemos dicho en la fotografía con la chica que tenta un squat con un valgus, que también está con un pie pronado. Y sabemos que cuando el pie está plano, está pronado, es que lo que llamamos un factores distales, la influencia del pie pronado. Si el pie está más pronado, sabemos que tienes un efecto sobre todo el miembro inferior. Y la pregunta va a ser en este caso si vamos a corregir esta pronación del pie, corrigiendo la pronación del pie, vamos a mudar, vamos a cambiar la sintomatología del dolor de la rodilla del paciente. Y en este caso aquí sería interesante tentar de corregir la posición del pie. Si corregimos esto, vamos a mirar si esto tiene un efecto sobre todo el alineamiento del miembro inferior. Entonces vamos a valorar si la calidad del movimiento va a cambiar y también vamos a valorar si el dolor del paciente va a cambiar. Y esto es lo que llamamos un factores distales del pie. Aquí, como puede mirar, es una paciente con pie pronado y la marcha es una valoración muy importante. No sé si lo podemos mirar bien aquí. Cada vez que esta señora prona en la marcha, tenemos una rotación más grande del fémur, de todo el miembro inferior, y en el final, lo vamos a mirar ahora, la rodilla está más para adentro. Ahora. En este caso, el fémur va más para adentro y la rodilla va más para afuera. Entonces la marcha va a ser muy importante que la tentamos de valorar. Voy a intentar demostrarte en este momento cómo está el pie. Ok, aquí, un segundito. Tac. Ok, mira. Aquí, como se puede mirar, el pie está más pronado y más tarde, ¿no? Porque en este momento el pie tenía que resupinar, pero está pronado. Y como podemos mirar aquí, tenemos que lo que llamamos un retropié valgo. Y lo tendremos de corregir para mirar si podemos cambiar todo el alineamiento del miembro inferior y la sintomatología de la rótula. Y esto
es muy simple porque lo podemos corregir no solo con una plantilla, esto sería el próximo paso, pero empezamos levantando el arco plantar con un tape rígido y levantamos el arco plantar, revaloramos la marcha o la sentadilla y no solo va a revalorar la calidad del movimiento, vamos a revalorar el dolor de rodilla del paciente. Musculatura débil. Recuerda, por muchos años hemos hablado mucho del vasto medial oblicuo. Es insuficiente y si es insuficiente la patela no está centralizada pero va para afuera. Recuerda que el ángulo del vasto medial oblicuo es interesante porque es muy diferente de los vastos medial normal y del vastus lateral y del rectus femoral. El vasto medial oblicuo tiene un ángulo diferente. Entonces esto me ayuda a realinear la patela. ¿Cómo tentamos de tratar este dolor? Hemos dicho que es un tratamiento, una propuesta multimodal que enfoque según factores diversos. Tentamos con el factor local, tentamos de realinear la articulación femoropatelar, la tentamos de realinear movilizando porque está rígida, o tenemos solamente que realinear un poquito con el tape, o tenemos que estabilizar la patela. Y esto es la primera propuesta. Pero también es importante que vamos a valorar proximal, la cadera, y la pregunta va a ser, ¿necesitamos un fortalecimiento de la cadera, de los glúteos? Distal, recuerda que es importante valorar la posición del pie. ¿Necesitamos una tesis, una plantilla, o podemos empezar con un tape para valorar si podemos cambiar la sintomatología? Pero como pueden mirar aquí, tenemos más cosas. La educación es un punto muy importante. Educación sobre qué tipo de ejercicio, sobre qué tipo de entrenamiento. Y también de vez en cuando necesitamos de valorar cómo es la marcha del paciente. Tenemos que corregir la marcha. El jogging también tenemos que valorar cómo corre el paciente. Y qué más, lo último, pero no menos importante, que los que llamamos los problemas biopsicosociales. Mal posicionamiento de rótula, hemos hablado de instabilidad, de deslizamiento lateral, pero tenemos varios mal posicionamientos de rótula y lo tenemos que valorar con resonancia magnética o de manera manual. Y lo podemos tentar de manera práctica. Podemos tentar de corregir este mal posicionamiento y valorar si la sintomatología cambia. Si tenemos un paciente con una patela muy rígida, tentamos de movilizarla, tentamos de relajar las fibras del retináculo lateral que está rígido, si la patela está lateralizada. Y terminamos, después que la movilizada, con un tape, porque el vendaje rígido mantienes la nueva posición de la patela. Y después podemos hacer un ejercicio muscular para reactivar el vasto medial oblicuo, así que te ayuda a mantener la posición de la rótula correcta. ¿Por qué utilizamos una electromiografía superficial como en este caso? La electromiografía es importante por dos cosas. Uno, para saber cuál es el equilibrio entre los vasos laterales y los vasos medial. Pero no solo. La electromiografía me ayuda a saber cuál es el mejor ejercicio por mi paciente para activar el vasto medial oblicuo. Y recuerda que el vasto medial oblicuo es un músculo que tiene como origen el abductor magnus, ¿no? El grande se llama.
podría ser que podemos activar un poquito más el vasto medial oblicuo con una adeducción de la cadera. Pero si tú tienes un EMG, tú lo puedes mirar de manera inmediata si es la verdad. ¿Por qué? Porque de vez en cuando es el contrario. Tenemos pacientes que activa mejor el vasto medial oblicuo con una abducción de la cadera. Entonces, con el contrario. ¿Y cómo lo sabemos cuál es mejor? Con una electromiografía superficial que te dice si el músculo se activa más o menos. Y esto está diferente en todos los pacientes. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Cuál es el ángulo? ¿Es más en flexión? ¿Es más en una flexión con una abducción o una rotación externa de cadera? Depende. Esto es un artículo que me gusta mucho. Athletic Training, Journal of Athletic Training. ¿Por qué? Porque mira, aquí tiene toda la solución del problema. ¿Por qué la señorita aquí está con que lo que llamamos medial knee displacement? Significa por qué la rodilla está más para adentro. Bien, aquí porque si vamos para arriba, mirando para arriba, miramos para arriba la pierna, ¿no? La cadera. ¿Por qué? Como podemos mirar, está más en abducción, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos de hacer? De activar la musculatura del glúteo. Pero si vamos a mirar por qué la rodilla está más para adentro y vamos en bajo miramos por qué está con un pie más pronado. Entonces, ¿qué significa? P más pronado, necesitamos de valorar el tobillo, la flexión dorsal del tobillo. Necesitamos de valorar la activación muscular también porque está más pronado. Entonces esto es un artículo muy interesante que espero que te pueda ayudar, que tú lo puedes visualizar de esta manera. Problema, como hemos dicho, central, local, vamos más para arriba o más para abajo o estamos exactamente en el centro. Espero que me comprende con mi español. Aquí tenemos varios tipos de ejercicio porque la pregunta es siempre cómo puedo activar más el vasto medial oblicuo y tenemos muchísima posibilidad, pero en el final es muy importante que tenemos un equilibrio entre la cantidad de activación muscular y la fuerza de compresión sobre la articulación patellofemoral. ¿Por qué? Porque si el paciente está con más dolor pero más actividad muscular, podría ser que tenemos un problema. Entonces eso es un equilibrio sin dolor y un poco de actividad muscular. Recuerda, importante no es solamente el cuádriceps, pero también necesitamos de activar también el medio glúteo, el glúteo máximo. Y tenemos varias investigaciones con electromiografía, cuáles son los mejores, pero en el final recuerda que necesitamos un ejercicio también funcional. Una cosita más antes que vamos a terminar. Recuerda, podemos corregir el pie, podemos corregir la rótula, podemos corregir la cadera, pero necesitamos también de corregir el movimiento. ¿Y cuáles son los dos mejores jugadores de tenis del mundo? Rafa, con un movimiento muy diferente, es por eso que tenía más problemas de rodilla, un movimiento muy diferente de Roger, otro mejor jugador del mundo como Rafa, que tiene un movimiento muy diferente. Exercise program, depende qué tipo de ejercicio. Aquí soy yo, que tenta que lo que llamamos un plank con 4 bolas, ¿no? Depende, necesitamos coordinación, propiocepción, necesitamos una fuerza también de cadera y de tronco. ¿Cuántas veces? Son todos factores muy importantes. Hablamos de strength, de fuerza, depende de qué hablamos. ¿Estás trabajando con Rafa? Rafa necesita de sacar el más fuerte, con más velocidad, con más impacto. Necesitamos un movimiento de pierna y de tronco también. Necesitamos más fuerza.
Estamos tratando a una persona vieja, es claro que lo que podemos mirar aquí, load and strength, carga y fuerza o velocidad, son cosas completamente diferentes. Depende que es tu paciente. Última cosita, mira este video. Yo creo que usted conoce Prisca Jepto, que correa muy fuerte. Y mira qué es el movimiento. Mira qué es el movimiento. Un valgo increíble, ¿no? Y ahora la pregunta va a ser, si intentamos de ayudar al paciente con el pie, con la rodilla, con la cadera, necesitamos también que lo que hemos llamado una educación, necesitamos también de cambiar, de corregir la marcha o de corregir el jogging, depende qué es el tipo de paciente. Recuerda, podría ser que tenemos también un problema psicosocial. Entonces, recuerda, pain is complex, es complexo, porque aquí estamos con el dolor de rodilla, sabemos que tenemos un patrón de movimiento alterado. Podría ser que el paciente llegue en tu clínica con que lo que es una sobrecarga de la articulación. Aquí va a ser muy importante la anamnesis. Y recuerda también que lo que llamamos non-physical aspects. Entonces podría ser que tenemos una cosita más con el paciente. Y es importante que valoramos el paciente de una manera más global. Y como hemos dicho, con una propuesta multimodal. Muchas gracias. Esto soy yo, que está intentando de levantar un arco plantar pronado con un hallux valgus que estamos corrigiendo también. Esto es el mío email. Y si quieres de hacer un curso con Alfio en España, tenemos, creo, una fecha. Si me recuerdo bien, en noviembre podría ser, con fisioformación. Espero que el mío español fue agradable. Es una mixtura de español, portugués, italiano y francés. No sé si me entendía. Normalmente en un curso me puedes preguntar 2 veces, así que te voy a explicar en inglés o en alemán. Aquí fue un live, fue un gran placer. Tento de mirar si puedo hacer un save de este video, así que lo puedes mirar una otra vez. Y si tienes una pregunta, me mandas un email. Si te gusta el curso, escribe un email a Alfio o a Fisioformación a Ana. Y muchas gracias de todo. Y fuerza, porque el COVID va a terminar y nosotros vamos a empezar juntos porque seamos todos fuertes. Y buena salud a todos. Un abrazo. Chao.